Entrevistas FNM. Estamos hoy día con un historiador, miembro de la Alianza por Brasil, que es el partido de Bolsonaro, a quien conoció el año 2014 cuando era un diputado prácticamente desconocido. Trabajó con Bolsonaro durante el impeachment a Dilma Rousseff, que fue en el momento además en que se rearticuló la derecha brasilera y ayudó a organizar muchas cosas, entre otras las protestas callejeras que hubo durante ese periodo en Brasil. Hola, Rodrigo Neves con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación a entrevistarte y hablar un poco de lo que pasa allá y de lo que tú ves que está pasando acá también. Yo quien agradezco esta invitación y es siempre un placer hablar con usted. Rodrigo, yo creo que los chilenos tenemos que aprender a mirar un poquito hacia afuera, tanto de lo bueno que ha pasado en Latinoamérica como de lo que nos debiera preocupar, porque de alguna manera estamos bastante interconectados, ¿no? Incluso a veces con Europa, con lo que está pasando en España, en fin. Entonces, tenemos bastante semejanzas y me gustaría que tú, si puedes, a lo largo de esta entrevista nos vayas haciendo un paralelo un poco entre lo que tú ves que pasó en Brasil hace algunos años y las semejanzas con lo que está pasando actualmente en Chile. Entonces, mi primera pregunta es, durante el periodo este de impeachment de Dilma Rousseff, se rearticuló la derecha brasilera, ¿no? ¿Por qué tenía que rearticularse? ¿Cuál era el estado en que estaba? ¿Qué estaba pasando? Bien, básicamente el proceso histórico brasileño fue similar al chileno en el sentido de que tuvimos un gobierno militar en nuestro pasado, que este gobierno militar vino como una intervención del sector mayoritario de la sociedad contra un golpe de Estado de izquierda o contra la instalación de una dictadura de izquierda, pero al contrario de Chile, el gobierno militar brasileño no tuvo la misma doctrina económica de derecha, no trabajó por la libertad económica, por lo contrario, implementó políticas económicas de izquierda, no tuve una visión clara de construcción de una sociedad libre, de una sociedad estructurada bajo el individuo y la propiedad privada, y como consecuencia de esto, una falsa derecha, una pseudo derecha, que sería algo como una centro izquierda o un centro con una visión keynesiana de la economía, suplantó y sustituyó a la derecha brasileña que existía hasta aquel momento. O Y sea, después, espera un segundo. Esa derecha, o sea, lo que la gente identificaba como derecha no era en realidad derecha. ¿Tú con qué sector de la derecha chilena podrías identificar la que entonces era la derecha brasilera? bien, hasta el régimen militar brasileño, nosotros teníamos un partido conservador liberal que se asemeja mucho a lo que es la derecha tradicional chilena, no la derecha después de Pinochet, pero la derecha del Partido Nacional, después, que hoy en partes es lo que representa el Partido Republicano, era una derecha conservadora, valórica y liberal en lo económico. O sea, defendían el libre mercado al mismo tiempo que defendían los valores tradicionales de la sociedad. Con el cambio de régimen, esta derecha se desarticuló por completo en Brasil, incluso porque esta derecha esperaba que la intervención de los militares fuera temporaria y que nuevas elecciones fueran llamadas. Y esto no se pasó. Los militares se quedaron en el poder por más de 20 años en Brasil e incluso perseguieron a esta derecha liberal. Y lo que pasó es que cuando se hizo el traslado a una democracia plena, también en 1988, igual a Chile, se resurgió un escenario donde habrían partidos de izquierda muy bien consolidados y el partido del gobierno se rompió en dos, un partido de centro derecha tibia y un partido supuestamente de derecha liberal, pero que era mayoritariamente representante de oligarquías regionales. Y con el proceso de la elección de Fernando Henrique Cardoso, nuestro presidente socialdemócrata, lo que restaba de esta derecha se desarticuló por completo, fue cooptada por la centroizquierda y por los sociales demócratas, y llegamos a un punto donde elegimos al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2002 sin tener un único partido de derecha en oposición. Lula, en su segundo año de gobierno, incluso conmemoraba que Brasil era el único país donde los partidos de derecha habían sido efectivamente extintos.
Solo restaba el centro, que el centro brasileño en mucho se asemeja con el centro de Chile. Es bastante similar a lo que es el Partido Demócrata Cristiano, a Renovación Nacional, incluso a lo que se trasladó hoy gran parte de la UDI. Y Y esto, y este proceso de rearticulación, en el fondo de renovación o qué sé yo, ¿en qué consistió puntualmente, concretamente? puntualmente, cuando no teníamos más ninguna representación de derecha y cuando en Brasil la derecha pasó a ser vista como los sociales demócratas, simplemente se creó un escenario donde no habría oposición efectiva al gobierno. Habría un gobierno de izquierda dura y una oposición de centro izquierda. Cuando el gobierno de izquierda dura se vio en un gran escándalo de corrupción, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, vamos a dejar esto claro, un escándalo de corrupción que no solo envolvía a Brasil, pero envolvía directamente, entre otros, a Chile. No vamos a olvidar que, por ejemplo, habría una conexión entre Michelle Bachelet y la constructora brasileña Odebrecht y OAS, que le fornecieron plata para campaña, incluso vuelos. Tuve esta conexión que hoy está en investigación ahí en Chile, creo, porque acá en Brasil también está. Mm. Pero No, está bastante descuidada, pero bueno, bastante poco interés hay acá por investigar. yo supongo, porque envuelve a más de un sector de la política chilena y esto nunca es confortable. Y lo que pasó es que cuando empezamos a investigar esto en Brasil, se generó una situación donde la población se quedó absolutamente enojada. Y se quedó enojada no solo con la izquierda que habría practicado esta corrupción y con el centro que habría participado de esto, pero también con la falsa derecha que no hacía ninguna oposición en efectivo a esta situación. Cuando empezamos a llamar las protestas callejeras en 2005, ningún partido brasileño apoyaba a las protestas callejeras y la absoluta mayoría de ellos, incluso el Partido Socialdemócrata, se oponían a esas O protestas. sea, tú dices, en el fondo, la derecha brasilera fue desdibujándose y fue perdiendo su carácter de oposición cuando debía hacerlo, ¿no? O sea, como licuándose, aguándose, desvaneciéndose, no sé si me entienden las palabras que estoy usando. Entiendo perfectamente, porque no solo cacho lo que está mereciendo en, pero cacho en sentimiento. El sentimiento del brasileño medio, del brasileño que fue a las calles en noviembre de 2014 y que en 2015 crearon la mayor protesta callejera de Latinoamérica, fue exactamente esto, de que lo que debería ser nuestra oposición, lo que debería ser una oposición de derecha, nos habría abandonado por completo y habrán abandonado incluso a sus propios valores. Eran no más que políticos que no tenían ganas de hacer oposición a la izquierda y que incluso querían trabajar con ellos. Y ¿Y lo que cuáles fueron esos caballos de batalla que usó la derecha brasilera en ese momento? ¿Cuáles eran las causas fundamentales? Me imagino, bueno, una contra la corrupción, ¿no? Eso era, me imagino, ahora estaba en el centro de la discusión, una propuesta no corrupta en el fondo frente a todo este escándalo de Odebrecht. Pero me imagino algo más, ¿o no? era un poco antes de esto, cuando empezamos a hacer la protesta. Mi primer protesta en 2014 fue para que tuviera una investigación, porque la Suprema Corte de Brasil negábase a investigar los crímenes del gobierno de Dilma Rousseff. Nosotros teníamos un gran escándalo de corrupción envolviendo la petrolera estatal Petrobras, que habría adquirido una refinería que no producía nada en Pasadena, en Estados Unidos, por una cifra multimillonaria que era casi 8 veces el valor real de la refinería. Y nosotros en aquel momento queríamos solo que tuviera una investigación acerca de esto. Y mira, en este momento Brasil tenía exactamente 4 diputados de derecha en un total de más de 500 diputados. Estos diputados eran Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Paulo Eduardo Martins y Marco Feliciano. Todos estos 4 fueron los únicos que tuvieron coraje de salir del Congreso, donde ninguno los escuchaba, e ir a las calles.
Y la primera vez que salimos a Avenida Paulista, que es el equivalente a la Alameda en Santiago, eran estas 4 personas, yo y más 8 militantes arriba de un camión escenario alquilado con plata de nuestros propios bolsillos. Para Ahora crear... usted, en ese momento, Rodrigo, tuvieron algunas, o sea, digamos, tú me dices, 4 diputados de 500 estaban en una situación minoritaria absoluta, pero podían ser oposición, o sea, estaban en una posición más simple, había un más fácil que la que estamos, en la que estamos nosotros ahora, ¿no? Primero había un enemigo claro, definido, por otra parte había un escándalo de corrupción indiscutible, y bueno, era de alguna manera Bolsonaro o quien hubiera adquirido protagonismo en ese minuto, era el único. Era estar en contra de esto, la persona que estuviera en contra de esto y lo hiciera de manera firme, con cierto grado de estrategia e inteligencia, le habría ido bien, ¿no? Pero era una situación en que las circunstancias también contribuyeron, quizá llegaron al extremo, como dices tú, de hacer desaparecer a un sector de la política y en ese sentido se abrió un espacio eh, para una posibilidad distinta. Nosotros no estamos en una situación idéntica, ni siquiera parecía, me parece, ¿o no? ¿Tú qué crees? Yo diría que usted está mirando a la situación con los ojos que yo miraría en 2013. En 2013 yo también miraba al Congreso brasileño y creía que habría una oposición. Yo creía que habría una centro derecha que estaba ya de alguna manera representando parte de los valores que defiendo. Pero en 2014, cuando empezamos a salir a las calles, es que efectivamente se constató que vivíamos una gran mentira. Nosotros llamamos esto acá en Brasil de la estrategia de las tesoras, como una tesora que se corta a toda la población. De un lado, una falsa oposición de derecha, del otro lado, la izquierda dura. Y ellos hablaban un juego de oposición-situación donde básicamente cortaban las ganas de la población de oponerse a esto y aislaban las pocas voces disidentes. Cuando salimos a las calles, no era cierto que iba a tener esta investigación del escándalo del Petrolão. No era cierto ni siquiera que íbamos a obtener pruebas. Y si no tuviéramos hecho esto, no tendrían investigado, no tendrían llegado a conclusiones y no tendrían ni siquiera llegado al próximo escándalo de corrupción, que fue lo que efectivamente echó a Dilma Rousseff, que fueron las pedaladas fiscales, que fue la conexión entre la plata que fue regalada por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Social a dictaduras africanas de izquierda, y todo esto fue un Tú, proceso de tú una... hablas, tú hablas, Rodrigo, en plural, salimos a las calles, en fin, ¿quiénes salimos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo estas protestas callejeras eran masivas? ¿Eran de grupos pequeños? ¿Cómo se dio todo ese fenómeno de salida a la calle del ciudadano común, ¿no? La ultraizquierda y todos los grupos radicalizados o adoctrinados tienden a tener mecanismos de organización mucho más fáciles, mucho más expeditos, están más acostumbrados a salir a la calle. El ciudadano común, el trabajador, tiende a hacerlo menos. ¿Cómo fue todo este proceso de ocupación de las calles de parte de la derecha? De inicio ni siquiera ocupamos las calles. Toda la cosa empezó en un grupo de Facebook de personas que estaban absolutamente enojados con el resultado de las elecciones de 2014, que tuvieron una serie de acusaciones de fraude electoral por el Partido de los Trabajadores, y de inicio simplemente marcamos una protesta entre nosotros que juntó a 44 personas bajo un museo en São Paulo. Y en este día percibimos que, mira, hay 40 personas que quieren salir a las calles. Vamos a llamar a una próxima. Llamamos, pagamos un camión Con harto escenario, optimismo, pagamos de nuestros propios bolsillos un camión escenario, ¿ya? llamamos a todos que pudimos y tenía nosotros unos 15 arriba del camión y unos 5.000 en las calles. Empezó a crecer. En una ciudad como São Paulo, con 20 millones de habitantes, 5.000 es poco. Pero Pero esto pasó, a ver, ¿cómo llegaste de 40 a 5.000? Hay una diferencia sustancial.
llamando a personas por el Internet. Básicamente en aquel día, con las 40 personas, decidimos que íbamos a llamar a una otra protesta y que íbamos a contactar a todos que conocíamos por Facebook, por Instagram. Esto era un grupo, pero era un grupo de Facebook, digamos, ¿cómo llegaron a las 5.000? Se fueron uniendo otros grupos, la causa común era esto contra el hecho de que no se hubiera investigado, contra la situación de las elecciones brasileras, pero después me imagino se fueron sumando otros grupos, otras personas, ¿cómo fue? De inicio era un grupo de Facebook que ni siquiera sobre política era. Empezamos a divulgar la próxima protesta en otros grupos, entonces divulgábamos en cualquier cosa, algo como grupo de venta y alquiler de inmóviles en la zona oeste de São Paulo, ¿Ya? grupo de venta de coches usados. Empezamos a divulgar esto en todo. Y de repente éramos 5.000. Y ¿Y este era con regularidad? ¿Todas las semanas, qué sé yo, tenía un día fijo de la ciudad o cada cierto tiempo de manera más inorgánica? empezamos a hacer esto todo domingo. Y de Todos los repente Y de repente, en noviembre, iniciamos con este 5.000 y terminamos con 15.000 en el fin de noviembre. Y ahí decidimos, ya estaban empezando a formarse algunos grupos, intentando articular esto, otros seguían independientes, y sentamos todos nosotros y decíamos, mira, va a llegar Navidad, las personas van a quedarse con las familias, nada va a ocurrir. Va a llegar enero, febrero, las personas van a estar de vacaciones. Es igual, Brasil es igual a Chile. Igual en Chile las personas tienen el costumbre de sacar enero y febrero y irse de vacaciones con su familia o quedarse en casa. El brasileño tiene el mismo con el carnaval. Entonces decidimos, vamos a pasar todo el mes de diciembre, enero y febrero divulgando y llamando a las personas a una protesta en marzo. Y decidimos el 15 de marzo, que era el primer domingo después que pasara el carnaval. Y pasamos estos 3 meses divulgando masivamente en Internet, en WhatsApp, por todos los lugares que podríamos. Y esto era sin líderes o sin demasiadas cabezas políticas, ¿no? Eran lo que aquí llamarían, entre comillas, movimiento social. ¿O había algún diputado o algún personaje político o alguien que ocupara algún cargo que tuviera algún tipo de liderazgo? Enteramente por movimientos sociales. Los únicos diputados que estaban participando activamente eran Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Eduardo Martins en Paraná, no en São Paulo, y Marco Feliciano. Siendo que Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro y Marco Feliciano solo llamaron que las personas fueran a la protesta. No estaban organizando los camiones de escenarios, no estaban organizando la protesta en sí. Empezó en Y noviembre. Jair Bolsonaro era un diputado en ese entonces, tú me contaste alguna vez, bastante desconocido. Sí, Bolsonaro era prácticamente un diputado desconocido afuera de su estado, Rio de Janeiro, y su hijo habría sido elegido en São Paulo con una votación extremadamente baja. Se eligió con 90.000 votos, cuando en São Paulo habría un promedio de 300.000 votos para elegir un diputado. Entonces, tanto Impresionante. Bolsonaro quanto Eduardo eram desconhecidos. Marco Feliciano era um diputado evangélico também pouquíssimo conhecido. Era um diputado regional de uma cidade do interior del interior rural de Brasil, Ribeirão Preto. E Paulo Martins nem sequer era diputado, era um suplente de diputado que habría por um período de um mês chegado ao seu puesto porque o diputado que era de su partido y que estaba titular, habría sido condenado a cárcel por un delito civil o algo así. Ahora ni me acuerdo, pero eran 4 diputados absolutamente desconocidos llamando a esas protestas y habría un vereador, un concejal de Porto Alegre que estaba llamando las cosas en el sur. Ahora, en estas protestas, en estas manifestaciones que fueron creciendo progresivamente, ¿no hubo situaciones de violencia, por ejemplo? Mira, en noviembre, más de una vez, la izquierda intentó crear violencia y nos provocar. Esto se pasó.
simplemente venían personas de extrema izquierda para intentar violencia, pero teníamos un resguardo de los carabineros acá en Brasil. Ellos protegían a las protestas. Y no hubo nadie de ustedes del movimiento social que reaccionara mal. También es peligroso, ¿no? Porque por una parte hay una provocación a veces de los grupos adversarios, pero también hay o puede haber actitudes agresivas de parte de los propios grupos. Entonces también eso es algo que en general preocupa cuando se organizan estas manifestaciones o estas salidas a la calle, ¿no? Mira, acá en Brasil, distintamente de lo que pasó en Chile, los carabineros fueron extremadamente efectivos en prevenir la violencia en las protestas. Entonces, nunca tuve que tener una reacción de nosotros, porque habría una protección policial clara y esto detenía a las protestas. Siempre que hacíamos nuestras marchas, de inicio hacíamos marchas, y estas marchas tenían escolta de los carabineros, de tal manera que si alguien llegara para provocar o para crear situación, los propios carabineros ya hacían una contención. Y Si esto fue tú, muy distinto de lo tú, que yo pasó. te he oído, no, yo te he oído, hemos hablado personalmente, no de esto bastantes veces, pero si tú tuvieras que aconsejar o sugerir estrategias o qué debería hacer hoy día ese grupo que no se siente identificado ni con la ultraizquierda, ni con la centroizquierda, ni con la derecha de este país, digamos, que efectivamente yo también creo que está bien desdibujada. ¿Cuál es tu opinión política de la situación que vivimos? ¿Cuál sería tu análisis? Y a propósito, conectando un poco con lo que ocurrió en Brasil. Mira, mi impresión de lo que he visto ahí en las protestas en Chile y de lo que he visto en la política chilena es que ustedes tienen una ventaja de que ya hay algún tipo de derecha organizada ahí, ya hay algunos ícones de la derecha intentando se organizar, ya hay un partido de derecha. Nosotros en Brasil ni teníamos. Ustedes tienen el Partido Republicano, que está en formación, tienen partidos más chicos como el Libertario, que está intentando formarse, pero ya hay algún tipo de derecha intentando se organizar. Ustedes ya están con protestas callejeras. Lo que tienen que hacer ahora es efectivamente tomar las calles. Nosotros en Brasil tuvimos una fase en noviembre donde marchábamos por las calles y esto fue una percepción que tuvimos en aquel momento. Era algo que nos exponía a riesgos. ¿Por qué? Nuestros carabineros garantizaban protección a nosotros, sí, pero éramos constantemente atacados, intentaban constantemente crear situaciones. Cuando cambiamos la situación en noviembre y decidimos llamar a una protesta en marzo, decidimos que no iba más a ser una protesta en marcha, que íbamos a hacer esto en un punto fijo de la ciudad, con escenarios, con puntos para las personas estar y con protección policial. Y cuando cambiamos esto de una protesta móvil para una protesta en un local cerrado, conseguimos garantizar con los carabineros un dispositivo de seguridad efectivo contra la violencia de la extrema izquierda, conseguimos organizar las cosas y más do que esto, se quedó muy fácil para que llamásemos personas a participar de esta protesta. Era increíblemente más cómodo decir, mira, vamos a estar protestando de las 14 hasta las 18 en la Avenida Paulista. Pudimos llamar protestas no solo en São Paulo, llamamos en todo el país. Hicimos un listado de calles y plazas en todo el país donde iba a tener esta protesta. Y de esta manera las personas no necesitaban llegar al inicio de la protesta y no necesitaban tener miedo de cuándo iba a terminar la protesta o se iban a ser atacados. Podrían llegar a cualquier horario. Entonces, cuando llamamos el 15 de marzo de 2015, llamamos en la Avenida Paulista, en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro, en el Brique de Redenção en Porto Alegre, en varios puntos clave de Brasil, y las personas empezaron a llegar a las 13 horas. Rodrigo, yo tengo, ya saliendo un poco de las protestas, pero yo tengo la impresión de que, a ver, antes de mi impresión, ¿cuál crees tú que fue el rasgo o las características de Bolsonaro que le permitieron, bueno, llegar a ser el presidente de Brasil? Era un diputado desconocido, no tenía denuncias de corrupción, tenía buenos antecedentes, ¿no? Pero, ¿qué más crees tú que fue determinante para que fuera exitoso en el fondo su proyecto? Coherencia y constancia.
Él estaba a 30 años en la Cámara de Diputados. Era un diputado ya de varios mandatos. Pero él en momento ningún hizo cualquier acuerdo con la izquierda, en momento ningún cambió sus posiciones sin tener algo muy claro para explicar y siempre mantuve las mismas ideas. Bolsonaro era una voz sola en el Congreso brasileño y lo que creó la identidad de él fue exactamente el facto de que era la única voz disidente. Hay una foto que es básicamente Bolsonaro hablando en el Congreso brasileño solo, porque todos los otros diputados se retiraron del plenario de la Cámara de Diputados para tomar café, para ir al baño, para hacer cualquier cosa, porque mira, ¿quién va a escuchar este loco que habla cosas radicales de derecha? No, no es importante, vamos a salir. Y se quiere esta foto de Bolsonaro hablando solo en el Congreso. Esta es la Coherencia y perseverancia. Ahora coherencia y perseverancia. nosotros tenemos, uno ve una especie de, si analiza las declaraciones de Bolsonaro, aquellas cosas por las que es conocido, o lo que nos llega a nosotros, al menos son cosas a veces bastante escandalosas. No voy a leer algunas. A ver, eh, sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. Eso es del año 2011. Sí, y usted he verificado si esta frase es real. No, lo encontré en medios de prensa nomás. No, evidentemente no hice una gran investigación. Te voy a hacer puras citas así que bueno. Pero tú me explicas, a ver. A ver, Es una entrevista en una revista del año 2011. es la frase que usted habría dicho ahora, la de... No, yo estoy citándote, yo hice un análisis de Google en el fondo de distintas frases muy impresionantes de Jair Bolsonaro que a mí llamaban la atención, circulaban esto, fueron repetidas acá en medios de comunicación, en televisión, etcétera, etcétera. Y uno decía que curioso que los brasileros toleren este discurso, digamos que era un discurso bastante agresivo y qué sé yo. Entonces, yo sé que las cosas no son tan así, entonces, pero quiero que tú lo expliques en el fondo. Básicamente, Bolsonaro es un hombre que sí hace declaraciones duras, hace declaraciones polémicas y hace declaraciones que muchas veces son políticamente incorrectas para la generación de hoy o para los políticos de hoy. Pero lo que pasa es que para la mayoría de los brasileños, por más duras que sean estas declaraciones, por más distintas de lo aceptable en la política que sean estas declaraciones, ellas no son muy distintas de lo que cree una gran parte de la población. Ellas no son muy distintas de lo que creen nuestros abuelos, nuestros tíos. Y a muchos, lo que estaba diciendo Bolsonaro, que para la prensa era absolutamente inaceptable y que incluso la prensa hacía de una manera a distorcer las declaraciones de Bolsonaro y dejarlas aún más inaceptables. Pero mucho de lo que efectivamente decía Bolsonaro no era muy distinto de algo que usted escucharía de su abuelo cenando con él cercano de Navidad y probablemente el nieto va a se quedar enojado. ¿Cómo le fue con la gente joven? ¿Cuál fue el rango etario de sus votantes? ¿Era gente mayor? El rango etario de Las apoyadores edades. de Bolsonaro. La edad de los apoyadores de Bolsonaro en inicio era algo como los extremos, los muy Ya. jóvenes y los muy ancianos. Ah, sí. Aquellos que tenían 50, 40, 35 años de edad, Bolsonaro no era particularmente palatable. Incluso porque esta era la generación de los 90 en Brasil, la generación de la socialdemocracia, del políticamente correcto, la generación que impuso a mi generación el terror de vivir en un sistema escolar donde no se podría hablar nada en contra del gobierno, nada en contra del ideario de izquierda. Y para mi generación que estaba en las escuelas, escuchando de profesores puras cosas que sabíamos que no era verdad, que estábamos viendo, que estaban siendo aplicadas en el país y que estaban resultando en puros problemas, pura corrupción, puro malestar,
nosotros percibimos que habría algo muy equivocado. Al joven brasileño habría los simpatizantes del gobierno, sí, claro, siempre habría los colaboracionistas, pero al joven promedio que tiene aquel senso de rebeldía, aquel senso de que algo está equivocado, nosotros mirábamos a la prensa, mirábamos al gobierno, mirábamos a los profesores, mirábamos a nuestros padres y todo lo que veíamos era izquierdismo, 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 izquierdismo. Y empezamos a pensar, mira, si ellos hablan tan mal de la derecha, si ellos dicen que estas cosas son tan horribles, pero ellos están siendo absolutamente equivocados en todos, vamos a ver quién habla algo distinto. Y este hombre era Bolsonaro, solo. Aunque fuera bastante, más que políticamente, yo soy una gran defensora de lo políticamente incorrecto, de la posibilidad de desafiar eso, de no aceptar esta especie de imposibilidad de expresar opiniones, aunque la persona que está al frente tuyo no las comparta o se escandalice, pero las declaraciones de Bolsonaro, desde mi punto de vista, que soy una persona que podríamos calificar de ideas afines, digamos, desde mi punto de vista son muy brutales. Bolsonaro, lo que tú me estás diciendo en el fondo es que es un personaje ya que tiene un cierto grado de incontinencia verbal, ¿no? Pero que finalmente el brasilero, esto era mejor, por último era más honesto que esta izquierda en el fondo mentirosa, y estaban también cansados de esta represión de que tú no puedes decir nada que se salga un poco de la norma. Pero Bolsonaro sí es, por lo que yo he visto, por lo que parece, o lo que circula más bien, pareciera ser que sí es una persona tendiente a hacer declaraciones bastante brutales. Voy a leerte otra. Una que me da un poco de risa, no me debiera dar risa, pero es un poco... eh, a ver, ella no merece, esto es un incidente con una diputada. Yo Ella no sé merece... exactamente que usted va a mencionar porque es el mejor momento de Bolsonaro. Por Pero favor, que, cuéntame. claro, es una cosa espantosa. Entonces, dice, ella no merece ser violada porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece. Ya, eh, o sea, la gente, los brasileños tienen que haber estado muy cansados para que alguien que podía expresarse de esta manera tuviera éxito. Debe haber una sensación de mucha represión para que oír esto resulte casi gratificante de cierta manera, ¿no? Esto básicamente se quedó en un meme a nivel de Brasil. ¿Ya? La prensa afuera de Brasil y la prensa en Brasil se enfocó en esta declaración que Bolsonaro hizo con pura rabia y que incluso esta traducción no está tan buena porque Bolsonaro no dice en, no dice en esta manera, pero dice de manera similar. Y lo que pasa es que en Brasil, en aquel momento, estaba teniendo un caso muy importante, un caso criminal de un violador menor de edad que habría violado y matado a una niña. Y este violador iba a escapar de una condena por ser menor de edad. Bolsonaro en aquel momento estaba defendiendo que se reduciera la mayoría penal en Brasil para que casos como el de él, el de Champinha, no se quedasen sin cárcel. Y María do Rosario, que era la diputada con quien Bolsonaro habló, que es una especie de Pamela Giles o Hertz brasileña, básicamente era la defensora de que no se cambiara nada en la mayoría penal, incluso era en favor de que se flexibilizase el código criminal brasileño para reducir los tiempos de condena. Y Bolsonaro estaba haciendo un punto de prensa para explicar su posición. Cuando esta diputada salió de su oficina, vino hasta Bolsonaro apuntando el dedo para él y llamándole de estuprador, de violador. Y Bolsonaro escuchó ella llamarle de violador unas 4 o 5 veces antes de contestarla diciendo, ¿usted cree que soy violador? Y ella, sí, creo que usted es violador. Y empezó a intentar sacarle de la cámara. Y ahí Bolsonaro, en un rompante de rabia, cuando ella empujó a él, puso la mano en él, él dice, yo no soy violador. Y mismo si fuera violador, yo jamás te violaría, porque usted no merece. La frase de Bolsonaro fue, yo no soy violador.
Y mismo si fuera, yo jamás te violaría porque usted no merece. Él nunca dice que ella es fea, él nunca dice que ella no valería ser violada, él dice que ella no merece. Y por razón de esto, toda la prensa de extrema izquierda brasileña empezó a decir, oh, mira, qué horror, Bolsonaro dice que una mujer no merece ser violada. Claro. Todos nosotros que ya percibimos que habría una media extremadamente tendenciosa, que cualquier cosa que dijera un diputado que no fuera de izquierda iba a ser de alguna manera distorcido y transformado en una declaración horrible, en este momento percibimos, Dios mío, este hombre no tiene miedo de nada, este hombre fala exactamente lo que piensa y en un país donde estamos acostumbrados que los políticos nos digan mentiras confortables, un hombre que va y nos dice verdades absolutamente desconfortantes, es un hombre en quien podemos confiar. Y en este momento Bolsonaro pasó a ser exactamente esto, el que nos dice verdades desconfortables en un mar de políticos que están dispuestos a mentir a nosotros para decir lo que parece bueno a la prensa. Y ahí, en este momento, Bolsonaro se quedó un ícono nacional, porque pasó a ser el hombre sin filtros, el hombre que hablaba exactamente lo que pensaba, el hombre que no iba a engañar a alguien, porque él simplemente iba a decir lo que pensaba, te gustase o no, fuera políticamente correcto o no, fuera la prensa a criticarle o no. Y en este momento Bolsonaro pasó a ser una de las pocas voces confiables en la política brasileña. ¿Quién sería el Bolsonaro chileno? Nosotros los chilenos somos más recatados en general, pero ¿quién sería el Bolsonaro chileno? No me refiero solo a las declaraciones, me refiero en términos generales. Hasta ese momento, de todos los políticos chilenos que conocí, de todos los chilenos que observé, solo hay un que tiene esta misma dureza de decir exactamente lo que piensa, custa lo que costar, critíquenlo o no, diga a la prensa lo que quiera o no. Es José Antonio Cast. Yo miro a José Antonio Cast en el Chile de hoy y es como si estuviera mirando a Bolsonaro allí en 2013, 2014. Es una voz que se quedó por años en el Congreso, siendo completamente ignorada por el mainstream político. Es una voz que la prensa constantemente intenta atacar o a distorcer sus palabras para tornarlas aún más inaceptables, pero que dice lo que muchas personas piensan y tienen miedo de decir a sus vecinos, a sus parejas, a las personas que conocen, porque temen cómo ellos van a reaccionar. ¿Le ves probabilidades de éxito a José Antonio Cast? Bien, en 2014 ninguém veía posibilidad de éxito a Bolsonaro. Él puntuaba 2% en las encuestas cuando aparecía en las encuestas. Yo creo que José Antonio Cast camina para en un año o dos hacer la misma sorpresa que Bolsonaro hizo cuando de repente las encuestas decían que él no iba a ganar y él ganó. Lo que pasa es que a medida que las personas pierdan el miedo, o mismo a medida en que la izquierda chilena intencione reaccionar como todas las izquierdas siempre hacen, intentando censurar a las personas, intentando calar a las personas, intentando forzar su voluntad, las personas eventualmente van a percibir que, mira, yo voy a votar en este hombre que habla algunas cosas duras, porque al menos puedo confiar en él. Y a los pocos, él manteniendo una estabilidad de sus ideas, una estabilidad y una coherencia, él va a ganar la confianza de las personas, igual Bolsonaro ganó. ¿Qué ves tú bueno, tú no tienes, no eres, ¿cómo se llama la gente que predice el futuro? Futurólogo. Pero ¿qué ves tú? ¿Qué piensas que va a pasar en octubre? ¿Qué crees que se viene? Bien, yo creo que las cosas ya están bastante claras en esta semana. La izquierda va a volver a las calles, va a volver a destruir toda Santiago, igual hicieron en el octubre pasado, van a continuar intentando a todo costo destruir la vida de las personas y forzar sus ideas. La izquierda no tiene el costumbre de aceptar bien la democracia. Ellos les gustan cuando no hay contestaciones. Y en este momento en la sociedad chilena hay sí una contestación.
Ya hay personas en las calles protestando contra ellos, ya hay personas diciendo en el Internet cosas que no son aceptables para la izquierda y tu fundación es una de estas. Y básicamente la izquierda se siente insegura. Cuando la izquierda se siente insegura de que va a ganar, ellos empiezan a practicar violencia y empiezan a practicar todo tipo de censura y coacción. Yo creo que ellos van O a continuar caminando en esto, yo creo que ellos van a continuar a insultar a la población chilena que no concuerda con ellos, van a continuar a intentar agredir personas y esto va a hacer con que el chileno despierte y vea, mira, no puedo aceptar a esos hombres. Mismo que yo concorde en algo con ellos, estas personas no son capaces ni merecen estar en el control de la situación. Y yo no voy a arriesgar entregar una carta en blanco para que estas personas que destruyeron a millones de comercios, millones de tiendas, millones de trabajos en Santiago y en todo Chile, escriban una nueva constitución para poner lo que ellos quieran. Yo creo que eventualmente el santiaguino, el chileno del norte, del sur, va a perceber que, mira, destruyeron nuestras ciudades, destruyeron nuestras vidas. Chile acabó de pasar por una pandemia que va a tener impactos económicos y estos hombres solo están peorando todo. tienes una visión optimista o que transmite cierto grado de optimismo. Yo estoy bastante preocupada porque no veo, si bien veo esa actitud de la izquierda y reconozco que hay miedo detrás de esa actitud, me parece que los ciudadanos no están todavía del todo conscientes de que detrás de todo lo que ha pasado hay un grupo de personas radicalizadas, adoctrinadas, etcétera, a las que hay que tenerle un poco miedo, porque en definitiva tú ganas las elecciones, pero pierdes en la calle y finalmente en la práctica, si no ganan en las elecciones, ellos hacen lo que quieren por la vía de la violencia. Entonces, yo estoy bastante preocupada con eso. Pero te veo optimista, así que me alegro. No creo que los ciudadanos chilenos estén tan conscientes todavía de lo importante que es movilizarse, eso sí. Yo creo que en efectivo hay que movilizar más a la población, hay que llamar más a la población y hay que hacer un esfuerzo para que las protestas de derecha sean garantidas como seguras. Actualmente los carabineros no han garantizado esta protección y esto generó situaciones donde personas tuvieron que tomar en sus propias manos para hacer la protección y saludo a todos que hicieron esto dentro de la legalidad y sin ejercer violencia, además de lo necesario, que es el caso de las personas en vanguardia que garantizaron protección a los ancianos que estaban más desprotegidos y que no avanzaron para, además de la violencia. Los que avanzaron, bien, cometieron errores horribles. Pero lo que percibo es que ustedes en Chile tienen una situación muy similar a de nosotros en Brasil de 2014-2015. Cuando estaba explicando las protestas, yo me olvidé de decir algo extremadamente importante. En noviembre, cuando cerramos nuestra última protesta, teníamos cosa de 20.000 personas en las calles. Lo que para São Paulo, una ciudad de 22 millones de personas, es poco. Y en diciembre, en enero, en febrero, no hicimos ninguna protesta. Pero tuve una protesta de la izquierda, si no me olvido, en el fin de enero, inicio de febrero, donde ellos fueron a Avenida Paulista y básicamente esto resultó en destrucción de vitrinas de tiendas, resultó en destrucción de comercios y todo esto. Y muchos de nosotros empezamos a decir exactamente que, mira, protestas de derecha no generan destrucción, protestas de derecha no son contra los trabajadores que están en sus tiendas intentando conseguir ganar un poco de plata para comprar comida, son para defenderlas. Y bien, cambiamos de los 20.000 en noviembre para 1 millón solo en São Paulo y 3 millones en todo el país. Y esto se pasó porque exactamente empezamos a llamar protestas sin violencia, empezamos a organizar protestas por cuenta propia. No habría una coordinación central para las protestas, habrían diversos movimientos sociales distintos, muchas veces sin coordinación bien clara entre ellos, pero todos concordaron en una fecha, concordaron en locales y hicieron las protestas. Oye, Rodrigo, y cambiando, saliendo un poco de ese tema, política y COVID-19. Sí. La situación en Brasil está bastante crítica, ¿no? Bien, la prensa en Brasil y afuera de Brasil pinta la situación brasileña como bastante crítica, pero si vemos a los datos
de Brasil, en efectivo no estamos en una situación peor de que la que pasó Italia, o de la que pasó España, o de la que está pasando otros países. En este momento, el propio Estados Unidos, en algunos locales como Nueva York, tiene situaciones peores que Brasil. Pero lo que pasa es que el chileno y el extranjero acostumbra mirar a Brasil con la mentalidad de su propio país. Chile es un país unitario, donde el presidente de la República tiene la mayor parte del poder, decide quién son los gobernadores, los alcaldes no tienen tanta autonomía. Brasil no es así. Brasil es una república federativa. Las municipalidades, los alcaldes, las regiones, los gobernadores tienen más autoridad que el propio presidente de la República en gran parte de los casos. Esto es el caso, por ejemplo, con los carabineros. Los carabineros de Brasil no son nacionales, son regionales. Ah, Los ya, ya, ya. gobernadores demandan en los carabineros. Hay una jefatura de policía federal, hay un órgano de carabineros federales, sí, pero es algo similar a Estados Unidos, donde hay el FBI federal y hay diversas policías estaduales y regionales. Los hospitales en Brasil, por ejemplo, mayoritariamente son de las municipalidades o de los gobiernos regionales, no son del gobierno federal. Y teniendo tamaña autonomía, muchas veces las decisiones del presidente son completamente ignoradas o mismo trabajadas en completa oposición por los gobernadores provinciales y por los alcaldes. Y este es el caso Y la con el... actitud y la actitud de la oposición respecto de las políticas públicas, ya las políticas públicas no es tan fácil dirigirlas, como dices tú, por la razón que acabas de dar, pero la actitud de la oposición en esta crisis ha sido obstructiva también, destructiva. radicalmente obstructiva, radicalmente destructiva y radicalmente contraproducente. Yo voy a disculpe, es portugués. Yo voy a mencionar un ejemplo muy claro. Cuando empezó la crisis del coronavirus, Brasil fue el primer país de Latinoamérica que el gobierno central declaró una emergencia de salud nacional. Bolsonaro lo hizo en el final de enero, inicio de febrero. Declaró una emergencia de salud nacional y intentó suspender a las festividades de carnaval en Brasil, porque en estas festividades venían montones de turistas extranjeros de países con casos de coronavirus. Entonces Bolsonaro intentó hacer un cierre de las fronteras de Brasil y impedir a que tuviera esta gran aglomeración de personas en el carnaval. Yo imagino que ustedes sepan cómo funciona el Sí, carnaval en sí, Brasil. Son grandes sí. aglomeraciones de personas. Viví, yo viví, Rodrigo, viví Y 5 años en Brasil. entonces usted sabe. Y básicamente, ¿qué hicieron los gobernadores y los alcaldes cuando Bolsonaro decretó una emergencia nacional e intentó suspender el carnaval? Ellos radicalmente se opusieron y dijeron que no iban a cancelar el carnaval de ninguna manera. Algunos alcaldes, como el alcalde de Salvador, empezó a no solo decir que iba a ocurrir el carnaval, pero que iba a ser el mayor carnaval del mundo, empezó a hacer propaganda en otros países para llamar turistas, y en esta situación vinieron turistas de Italia contaminados, y el coronavirus llegó a Brasil exactamente con turistas de Italia, de España y de China que vinieron al carnaval en Brasil. Y con esta aglomeración enorme de personas, que no fue de responsabilidad de Bolsonaro, que Bolsonaro se opuso desde el inicio, empezó el contagio en Brasil. Y Y ahí, la opinión, la opinión, y ahí ¿qué Bolsonaro intentó hacer? Bolsonaro rápidamente intentó crear un protocolo nacional de medicación y tratamiento del coronavirus para contener la letalidad del coronavirus y crear un padrón que pudiera ser trabajado por las autoridades pandémicas nacionales y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud, desarrollando un método cada vez más efectivo de tratamiento. Es como se hace con enfermedades nuevas. ¿Qué hicieron los gobernadores y alcaldes? Al revés de esto, politizaron la situación, empezaron a criticar medicamentos. Por ejemplo, Bolsonaro dice que iba a estudiar la aplicabilidad de la hidroxicloroquina, que ya apuntaba en estudios en China y en Italia buenos resultados, que él iba a testar esto en el protocolo nacional de medicación al coronavirus. ¿Qué hicieron los gobernadores? Empezaron a decir que, oh, no, no vamos a aceptar esto. Y simplemente
no permitieron que se crease un protocolo nacional que iba a permitir estudiar esto y tratar con una medicación de bajo riesgo. Empezaron a decir incluso cosas absurdas como, oh no, esta medicación tiene grandes efectos colaterales. Ya era una medicación ampliamente utilizada en Brasil para tratamiento de malaria, y bien, hay muchos casos de malaria en Brasil, de chikungunya, que fue nuestra última pandemia antes del coronavirus, para dengue, entonces ya era un medicamento bien conocido y simplemente politizaron la cuestión. Y haciendo Y esto, esto hizo con que la mortandad se quedara muy mayor de lo que podría tener sido si los gobernadores y alcaldes hubieran coordinado con el gobierno federal. Y ellos Y la opinión, y la opinión pública valida, o sea, apoya todavía mayoritariamente a Bolsonaro o ha aumentado sustancialmente el rechazo. bien, si observamos a las encuestas en Brasil, la mayor parte de las encuestas van a dar una mayoría de apoyo al gobierno Bolsonaro en general y un aumento del rechazo al gobierno Bolsonaro en el tratamiento de la pandemia. Pero estas mismas encuestas decían que nuestra protesta, que tuve 1 millón de personas en Avenida Paulista, tenía no más que 200.000 personas. Estas mismas encuestas decían que Bolsonaro no iba a llegar a la segunda vuelta nica. Decían que si Bolsonaro llegase a la segunda vuelta, que no iba a ganar nica. Y disculpe el término, pero es que yo ya no Es muy chileno. sí, así como usted se quedó mucho tiempo en Brasil, yo también me quedé bastante tiempo en Chile. Empecé a cachar estas terminologías. Ya, Pero, ahora, pero dime. más, yo no confío en estas encuestas. Pero mismo si yo confiara, lo que se tiene acá en Brasil es que 30% de la población brasileña cree que el gobierno Bolsonaro es bueno o excelente. Bueno o excelente fueron las opciones escogidas. Otros 30%, 31% para ser preciso, creen que el gobierno de Bolsonaro es mediano o aceptable. Y Ah, otro ya, ya, 9% ya. cree que el gobierno es pésimo o malo. O sea, tenemos una prueba total sumando a lo bueno, excelente, mediano o aceptable. Tenemos 61% de la población brasileña. Bolsonaro fue elegido Oye, con 74%. y los medios de comunicación, qué papel le asignas tú a los medios de comunicación brasileros? Los medios de comunicación brasileños están En general, qué orientación tienen? ¿Están actuando con muchos sesgos? ¿Hay algunas excepciones? ¿Qué sé yo? acá en Brasil. Los medios de comunicación son todos de izquierda o de extrema izquierda. No hay ningún de los medios de comunicación tradicionales brasileños que no tenga un viés a la izquierda o a la extrema izquierda. Hay un u otro diario regional en Brasil, como es el caso, por ejemplo, de Gazeta do Povo, en Paraná, que tiene una línea editorial más moderada, permite, por ejemplo, a los sociales demócratas, a algunos liberales hablar. En el pasado permitió a conservadores, hoy no tanto, pero no hay un diario o un periódico o un medio de prensa tradicional en Brasil que sea simpático al gobierno Bolsonaro. Y no ayudó en nada el facto de cuando Bolsonaro llegó al gobierno, él simplemente cortó por completo los fondos públicos de patrocinio a los periódicos, emisoras televisivas y todo esto. Antes en Brasil, siempre el gobierno compraba el apoyo de los periodistas y de los medios de prensa, regalándoles plata de patrocinio estatal, de publicidad de empresas estatales, y esto hacía con que los periódicos se quedasen muy contentos y en apoyo del gobierno. Con Bolsonaro esta plata se fue toda trasladada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Bueno, otros la, ministerios. ahora la posibilidad justamente de ser oposición, yo creo que en Chile, por los medios de comunicación tradicional, la televisión abierta, qué sé yo, los canales que hay, pertenecen casi en su totalidad, salvo uno, a dueños que uno podría decir que son personas de centro o incluso de centro derecha, desde cierto punto de vista, y aún así la conducta práctica de los medios, la editorial, es izquierda radical, digamos, y una posición además de los periodistas muy poco
sólida en general, con muy pocos fundamentos, muy panfletaria. Yo creo que Internet está haciendo una diferencia sustancial. Me imagino que esto es a nivel mundial, no creo que sea solo en Chile, pero yo creo que las redes sociales están siendo la oportunidad de hacer ver aquello que no se ve habitualmente, de dar a conocer la información que esta prensa omite o ignora, etcétera, ¿no? Y es exactamente lo mismo que pasamos acá en Brasil. Mira, lo que usted me describe, que los periódicos tienen dueños de centro derecha, tanto faz cuál es la ideología del propietario del periódico. Lo que efectivamente decide la línea editorial, lo que efectivamente decide lo que van a publicar, son los periodistas. Y los periodistas son casi todos, si no todos, de extrema izquierda o de izquierda dura. Mira, usted no puede pensar que va a pegar una persona como Rafael Cavada y poner para trabajar a una persona de derecha y que Rafael Cavada va a escribir artículos de derecha. No va a ocurrir. Él va a escribir artículos de izquierda, sí o sí. Y en Brasil es igual. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil, uno de los periódicos más tradicionales de Brasil se llama Folha de São Paulo. La familia que es dueña de Folha de São Paulo, teóricamente es una familia de centro derecha. Pero el periódico es el periódico más de izquierda dura de Brasil, porque sus periodistas son todos militantes de partidos de extrema izquierda. Acá en Brasil tenemos nuestro equivalente al Frente Amplio chileno, que se llama Partido Socialismo y Libertad. Es algo como decir, Partido Amor con Violación. No hace sentido ninguno el nombre, pero básicamente es nuestro Frente Amplio local. Y ellos son un partido fuerte en Brasil, no por tener un gran número de diputados, de alcaldes, nada de esto, porque ellos no poseen. Ellos son un partido fuerte en Brasil porque tienen el apoyo de la mayoría de la prensa, de los alcaldes. Pero lo que pasa es que el Partido Socialismo y Libertad en Brasil es fuerte no por tener una gran cantidad de concejales, de alcaldes, de diputados, no, pero que por tener una gran cantidad de periodistas apoyándoles. Entonces, llegase al punto donde se ve, por ejemplo, una reunión de la Asociación Nacional de Periodistas de Brasil, y es básicamente lo mismo que una asamblea general del Frente Amplio. Incluso llevan sus banderas para allá. No es, Ahora, no es muy ah, distinto. no, sí, 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 es la realidad latinoamericana. Nosotros copiamos casi perfectamente lo que está pasando en España. Vamos unos años atrás, pero ese pareciera ser que es nuestro modelo, ¿no? El partido Podemos, nuestro Frente Amplio, es una réplica de ello. Por lo tanto, habría que estar preocupados porque finalmente en España llegaron al poder, lo están haciendo pésimo y qué sé yo, pero lo que tú quieras, van un poco en retroceso, pero han hecho más daño del que uno querría que hicieran o fueran capaces de hacer. Eh, Pero hay que Rodrigo, pensar dos cosas. Hay que pensar dos cosas sobre el caso de España. Uno, en Brasil, nosotros ganamos porque la derecha fue a las calles y porque la derecha no aceptó más la prensa tradicional y empezó a crear sus propios canales, sus propios espacios. Hoy, si pegamos una encuesta en Brasil, más de 80% de los brasileños no creen en nada lo que dice la prensa tradicional. La confiabilidad de la prensa brasileña es de 18%. O sea, ya, ya, ya. 82% de los brasileños no creen en nada de lo que está en los periódicos. Pero eso Las ya es un personas de Brasil avance. Esa no es la realidad nuestra. no es, pero también no era la realidad brasileña. En Mm. 2014, 70% de los brasileños creían en la prensa. Hoy 82% no creen. ¿Qué cambió en este escenario? Cambió que la prensa empezó a cada vez más se radicalizar a la izquierda. Cambió que empezaron a surgir diversos canales en YouTube desmentiendo a la prensa, ofreciendo opiniones distintas, así como ustedes ahí en Chile están trabajando con este excelente trabajo de la Fundación Nuevamente, acá en Brasil teníamos canales muy similares, haciendo un trabajo exactamente de decir lo que la prensa no acostumbra decir. Y cuando esto llegó también a las redes sociales, se empezó
a apuntar constantemente lo cuanto la prensa mentía, lo cuanto la prensa no hablaba la verdad. Y esto hizo un cambio cultural. Esto no se pasó en España. Y el otro que tienen que tener en consideración es que España, al contrario de Brasil y de Chile, no es un régimen presidencial, es un régimen Sí, parlamentario. Y en regímenes sí. parlamentarios es casi imposible vencer al mainstream político. Mira, si nosotros dependiéramos de los diputados de Brasil, nosotros íbamos a tener un gobierno de centro hasta nuestras muertes. Íbamos a ser gobernados por el que sería el equivalente en Brasil a lo que es el Partido Demócrata Cristiano ahí en Chile. Y si ustedes en Chile fueran depender de los diputados, ustedes van a quedarse gobernados por un Eduardo Frei hasta sus muertes. Pero no es así que funciona, no es así que funciona en países presidenciales. En países presidenciales es posible escoger a un líder que hable completamente distinto del mainstream político, elegir diputados bajo este líder y con esto hacer un cambio radical en la política. España no tuvo esta condición, pero Brasil tuve, Estados Unidos tuve, Austria tuve, Japón tuve y vamos a continuar en este camino. Rodrigo, ya para terminar, que se nos, llegamos a la hora, eh, un consejo, un par de consejos. Vienen periodos políticos complejos, en nuestro país están retomándose ya estas salidas a las calles, estas protestas sociales, sociales entre comillas. Eh, Viene un plebiscito, probablemente no se haga, pero yo creo que se va a hacer porque están todos de acuerdo y coludidos para que así sea, y de alguna manera a todos les conviene, derecha, izquierda, centro, etcétera. Consejos, tres consejos para terminar. Tres consejos. Uno, tomen a las calles. En serio, no se puede dejar que la izquierda tenga un Después del, monopolio. después del coronavirus. Después del coronavirus, pero no necesitan ni esperar al coronavirus. Ahora en Brasil, ¿sabe cómo nosotros estamos haciendo nuestras protestas? En nuestros coches, haciendo carreatas por todo el país. Cuando la Suprema Corte intentó usurpar a un poder del presidente de Brasil, lo que empezamos a hacer eran carreatas. Estamos manteniendo el isolamiento social dentro de nuestros coches cerrados con mascarillas. Pero hicimos una protesta gigante en São Paulo de esta manera. Cortamos casi que la ciudad de lado a lado. Entonces lo que recomiendo es, cuando encierre el coronavirus, tomen a las calles. Y antes de esto, hagan toda la militancia posible por el Internet. Empiecen a unir las personas. Este es el esencial. Dos, tengan extremo cuidado con los políticos mainstream y con los oportunistas que van a surgir en el proceso. Acá en Brasil, cuando empezó a consolidarse las protestas callejeras, cuando empezó a ganar fuerza, diversos partidos tradicionales intentaron tomar control de las protestas. El Partido Socialdemócrata intentó, el Partido Demócratas intentó, y ellos fracasaron porque la población no quería más escucharles. Pero también surgieron montones de liderazgos oportunistas, habría personas intentando ganar simplemente plata con la situación. Tengan mucho cuidado. Siempre prioricen a aquellos que tienen coherencia. Y es esto que dice acerca de José Antonio Castro. Él es confiable porque tiene coherencia. Hay otras personas que van a intentar tomar el liderazgo de esta situación y que lo van a hacer simplemente porque están viendo que las personas están ocupando las calles y no porque creen efectivamente en esto. Y por último, si puedo recomendar algo a ustedes, es que no acepten el discurso que la prensa va a hacer contra ustedes. La prensa les va a llamar de radicales. La prensa les va a llamar de extremistas. La prensa va a intentar crear divisiones entre ustedes y va a intentar deslegitimar el trabajo que personas como usted hacen con sus canales de YouTube, con sus movimientos sociales. Van a intentar de toda manera decir que son generadores de fake news, que son generadores de mala información. No acepten esto.
apunten que son ellos quienes producen fake news, son ellos quienes producen violencia, son ellos quienes apoyan a la destrucción de la ciudad. Y dejen muy claro que no se puede confiar en los políticos tradicionales, no se puede confiar en la prensa, solo se puede confiar en aquello que se mira y que se ve que es cierto. O No, sea, las calles, tomar las calles, militancia, rechazar o evadir oportunistas que siempre aparecen y rechazar los calificativos o estos carteles que cuelgan sobre todas las personas que de alguna manera están con el discurso que no les acomoda, ¿no? exacto. Tomar las calles, Bueno, no permitir que tomen a su movimiento y tomar las mentes de vuelta para sí mismos. No permitir más que la izquierda se quede con el monopolio de nuestras mentes. ya, pues a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver a conversar en un tiempo más, a ver cómo está desarrollándose la cosa acá en Chile, qué ha pasado en Brasil. Pero por ahora te agradezco. Muchas gracias, Rodrigo, y hasta un nuevo aviso. Hasta luego y te agradezco mucho.